Yo no soy la hermana Eli, yo soy Rebeca Club. La hermana Eli me llamó anoche, me dijo que está enferma y me pidió, por favor, si yo podría ayudar hoy con ella. Entonces, aquí estoy a su servicio. La hermana Eli, como dije, no se está sintiendo bien y entonces recordámosle a ella en oración para que Dios le sane y le dé nuevas esfuerzas. Ok, esta mañana estamos en el webinar con el pastor Carlos David Acosta, que es el pastor principal de la iglesia Arca de Salvación en Oceanside, New York. El pastor Carlos ha servido como pastor de jóvenes, líder de adoración, educador cristiano en la escuela bíblica, el instituto bíblico, también como profesor de la escuela de teología en el distrito hispano del este. Ha trabajado con ministerios de jóvenes y ministerio a los varones a nivel seccional y distrital. Además, sirvió como secretario general del Departamento de Educación Distrital. Él fue maestro en escuela pública, en escuela primaria pública en Long Island, New York, y recibió su diploma en Ministerio Cristiano y Teología del Instituto Bíblico del Distrito Hispano del Este, su licenciatura en Gerencia Organizacional de Nyack College y su maestría en Educación Bilingüe de Hunter College. Y actualmente está cursando un doctorado en ministerio en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios. Entonces pueden ver que nuestro pastor es muy adiestrado y sabe muy bien el tema que va a dirigir hoy. Entonces, antes de comenzar, quiero que oremos primero para la hermana Eli, para que ella se recupere bien y también para que Dios unge a nuestro pastor Acosta, para que la palabra que él nos comparte sea algo que podemos usar y aplicar a nuestra vida y nuestro ministerio en nuestras iglesias. Señor, te damos gracias hoy por las bendiciones que nos has dado. Primeramente queremos dar la gracia por la hermana Eli y todo lo que ella representa y dirige para el Departamento de Educación Cristiana. En este momento ella no se está sintiendo bien y pedimos que tú le toques. En tu palabra nos dice en Jeremías 30 que tú dijiste, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Pedimos que cumples esta promesa en la vida de la hermana Eli. También pedimos tu unción sobre este webinar, nuestro pastor Carlos David Acosta, y que lo que él va a compartir sea algo útil para nosotros, para que sea ungido y que nosotros podemos tomar eso y usarlo y aplicarlo en nuestra propia vida y en nuestro ministerio. Te damos gracias, Señor. Amén. Hermano Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos honrados y estamos emocionados para oír lo que Dios le ha dado para este momento. Gracias, hermana Rebeca, y gracias a todos allá en el Departamento Nacional de Discipulado y de Educación. Mi pasión es educación y sobre todo la educación bíblica, especialmente en estos tiempos que yo creo que más que nunca necesitamos un fundamento sólido sobre las escrituras y nuestro enfoque como líderes educacionales es asegurar que tengamos un plan de discipulado. Y uso la palabra plan porque toma mucha planificación, toma mucha organización, mucho esfuerzo y sobre todo mucha oración para ayudarnos a discipular a aquellos con los cuales nosotros nos encontramos, poder formar en nuestras iglesias o en nuestros ministerios. Y doy gracias a los que se han conectado a través de este webinar por Zoom y los que quizás en el futuro estarán escuchando o viendo este webinar a un tiempo más tarde.
Así, más preámbulo, quisiera comenzar y compartir, y tengo notas para ustedes. Estaré presentando una presentación de diapositivos y pueden tomar notas, y mientras tengan preguntas o comentarios, por favor, siéntanse libres de compartirlos a través del chat, o si quieren una pregunta, quizás darán un tiempo al final para hacer preguntas directas en cuanto al tema que se discutirá. Así voy a compartir mi pantalla con ustedes y van a poder, me dejan saber con un thumbs up que pueden ver la diapositiva. Muy bien, excelente. Y queremos enfocarnos en no solamente hablar del discipulado, sino centrarnos, ser centrados en el discipulado. Y vamos a hablar cómo vamos a movernos de una manera de pensar en el discipulado a lo que las escrituras nos enseña que debemos centrarnos. Y vamos a mirar esta porción bíblica en 2 de Timoteo 2:2, porque mi enfoque sobre el discipulado bíblico no puedo tener fundamentos si no está fundamentado en la palabra de Dios. Y así dice 2 de Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. En sí, el enfoque es aquí un plan de discipulado. Y mi pregunta para comenzar, para poder considerar en esta mañana, ¿cuál es su plan de discipulado? Quiero que piensen en esa pregunta un momento y que consideren qué es su enfoque, cuál es su plan, cuál es su estructura de discipulado en su iglesia o en su ministerio. Y al considerar esta pregunta, considere la siguiente que está conectada con ella. ¿Cómo impacta su plan de discipulado a todos en su ministerio? Quiero que piensen en eso, porque el discipulado no solamente afecta un grupo de recién convertidos. Un plan de discipulado no solamente afecta un ministerio dentro de nuestras iglesias, sino que el plan de discipulado tiene un impacto que debe afectar cada ministerio en nuestras iglesias. Nuestros ministerios, sean de niños, de jóvenes o de adultos, de misiones, no importa cuál sea el ministerio, todos los ministerios deben ser interdependientes, y esto puede suceder cuando nosotros entonces tenemos un plan de discipulado que va más allá que simplemente el enfoque en un ministerio o el enfoque solamente dentro de la iglesia. El llamado que Dios tiene para nosotros va mucho más allá de simplemente hacer discípulos, sino que nuestro llamado es crear no solo discípulos, sino también hacedores de discípulos. Y esta es la distinción que quiero hacer, porque Jesús no solamente hizo o creó discípulos, sino que Cristo en su ministerio y la tarea que Él nos dejó es crear a otros que también puedan crear discípulos. Y voy entonces a presentar estos términos importantes. Las Escrituras nos dicen qué es un discípulo. Es claro. Un discípulo, simplemente explicado, es alguien que sigue a Jesús, que fue cambiado o transformado por Jesús y está comprometido a la misión que Jesús le dejó. Pero queremos movernos de no solamente crear discípulos, sino movernos a crear hacedores de discípulos. Y esto es un cristiano que entabla relaciones con las personas para ayudarlas
a confiar y seguir a Jesús. El discipulado entonces se trata de no solamente tener una materia de estudios, sino tener un plan en cual toma en cuenta el material y las personas que van a participar en esta materia de estudios y cómo desarrollar relaciones con ellos dentro del grupo y fuera del grupo. En una conversación con nuestra querida Ellie McKean, la directora nacional de Educación Cristiana y Discipulado, ella mencionó que el discipulado no puede ser una idea de último momento, sino que es el núcleo de la iglesia. Las iglesias que crecen cuando tienen un plan establecido, estructurado y un sistema de discipulado. Y la palabra que me van a escuchar repetir varias veces es intencional. El discipulado necesita ser intencional. Y cuando nosotros somos intencionales en el discipulado, veremos grandes resultados. Vamos a hablar entonces de 3 componentes del discipulado. Componente número 1, el discipulado necesita compromiso bíblico. Eso es clave. Si no hay Biblia, si no hay estudio bíblico y si no hay un compromiso para ello, el discipulado no va a tener el éxito que puede tener. El segundo componente del discipulado es liderazgo intencional. Y el tercer componente es la necesidad de tener entornos o establecer entornos relacionales. Y vamos a hablar de cada uno. Vamos aquí a disectar estos 3. Y como mencioné, cuando tengan preguntas o comentarios, por favor comparta. Y los administradores de este webinar le van a tomar en cuenta. Primeramente, el discipulado necesita compromiso bíblico. Sabemos que, y los estudios y la información y todo, la investigación que se ha hecho a través de los años nos muestra que la mayoría de la población alrededor del mundo tiene una Biblia. El problema no es tener una Biblia. El problema es que aunque muchos tienen una Biblia, no se comprometen a leerla o a estudiarla. Lo que las investigaciones nos muestran es que hay una falta de compromiso bíblico, especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, significando que hay una gran desconexión entre lo que los pastores están predicando en el púlpito y lo que está aconteciendo en los bancos de la iglesia. Si las personas vienen con sus Biblias, sean una Biblia que es imprimida, una Biblia que es digital, pero todavía no están conectando con ella. Una investigación por el grupo de investigación Barna nos muestra que cuando hay 3 esferas de influencia, y aquí hay una distinción entre aquellos que son parte de las asambleas de Dios y otros que son parte a un nivel nacional de la iglesia. Y podemos ver una comparación entre las 3 esferas de influencia. Hay 3 tipos de compromisos bíblicos. Está el compromiso bíblico práctico, que es en sí ser disciplinado para leer la Biblia y poder interactuar con ella. Tenemos el compromiso bíblico emocional. Y eso es cuando al leer las escrituras y conectarnos con ella, podemos sentir una conexión emocional con la Biblia y con Dios. Y existe el compromiso bíblico misional, que eso es creer que la Biblia es aplicable hoy y que nos puede ayudar a vivir una vida mejor. Cuando miramos al grupo de personas que se conectan o que tienen este compromiso bíblico, sea práctico, emocional o misional, podemos ver que cuando comparamos la tasa aquí de porcentajes,
No hay gran diferencia entre asistentes de las asambleas de Dios y otros miembros de otras iglesias a nivel nacional. Y pueden ver que el porcentaje no es mitad de los asistentes, sino es quizás de un cuarto a una tercera parte de los que asisten a nuestras iglesias. Si usted piensa entonces que usted tiene 100 miembros en su iglesia, aproximadamente 21 de ellos están comprometiéndose diariamente con las escrituras. Quizás un tercio de ellos tienen una conexión emocional con la Biblia y como 20 de ellos creen que se puede aplicar la Biblia hoy. Podemos ver entonces esta gran desconexión entre lo que usted prepara semanalmente como pastor, pastora, misionero o cualquier sea su llamado y con lo que está aconteciendo dentro de nuestras iglesias. Yo no sé de los que están conectados aquí hoy si esto suena muy semejante a lo que usted está experimentando hoy en su iglesia. Le digo como pastor, es algo que estoy viendo y por eso he visto esto como un enfoque importante de estar asegurando tener una iglesia que esté enfocada y centrada en el discipulado de esta manera. Miramos entonces a estos datos, ¿qué es que nos revela? Vemos que generalmente 21% de los cristianos en general están muy comprometidos con la Biblia, pero 19% de nuestros adherentes de nuestras iglesias en las asambleas de Dios son los que están comprometidos con las escrituras. El director del proyecto de Bible Engagement, de compromiso bíblico, Ryan Horn, él dijo, este estudio ha validado la preocupación de las asambleas de Dios y nos permite saber que tenemos trabajo por hacer. Sí tenemos nuestras iglesias llenas. Quizás hemos tenido buena asistencia a pesar de la pandemia. Quizás nuestros números han crecido o han bajado. Pero la pregunta para tener en mente siempre es, ¿cómo de comprometido están nuestros miembros, nuestros adultos, nuestros jóvenes y nuestros niños con la palabra de Dios? En cuanto al compromiso bíblico, se puede hacer la pregunta siguiente entonces. ¿Cuál es la manera correcta? La escuela dominical, que es el sistema que por muchos años se ha utilizado, un estudio bíblico sistemático de las escrituras, o lo que quizás ha surgido en los últimos 20 años, tener grupos pequeños. La realidad es que el enfoque más que nada, no importa que usted lo haga de esta forma de escuela dominical o escuela bíblica o de grupos pequeños, es asegurar que la palabra siempre sea el centro de todo lo que se celebra en la iglesia, en las actividades, en los eventos. Cuando preguntamos entonces qué es la clave, pues las mismas escrituras nos dicen qué es la clave. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La clave en desarrollar un plan de estudio es tener un compromiso bíblico. No hay programas, no hay actividades y no hay eventos que puedan transformar el corazón del ser humano, excepto si tenemos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es el enfoque, cuando nuestros estudios, nuestros eventos, nuestro plan de discipulado está centrada en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace
toda la diferencia. Cuando nosotros entonces tenemos personas que están comprometidas a la palabra de Dios, estas personas interactúan con estas tres esferas de influencia que mencionamos anteriormente y pueden conectar e interactuar con la palabra de Dios prácticamente, emocionalmente y misionalmente. Cuando la escritura entonces es una fuerza motriz en la vida de una persona, esto va a afectar su mente, su cuerpo y su alma. Y la palabra de Dios será la influencia que necesitan para vivir una vida victoriosa. Nuestra victoria sabemos que se encuentra en Cristo. Cristo es la palabra de Dios viva. Cristo es el verbo de Dios. Cristo es Dios. Y cuando la palabra de Dios es el enfoque, es el centro, entonces todas las personas que queremos alcanzar y discipular serán transformadas por el poder de la palabra. El compromiso bíblico entonces práctico, esto incluye lo que hacemos diariamente en cuanto a separar el tiempo para leer las escrituras. Yo sé que en el tiempo en el cual vivimos son el corre-coge y el ajetreo y todas las responsabilidades que quizás tenemos y todas las distracciones con recursos digitales y el entretenimiento. Quizás sea a veces difícil para muchas personas conectar con la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos recursos digitales en el cual podemos llevar en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas, en las computadoras. Tenemos recordatorios diarios para que podamos conectarnos con la palabra de Dios. Este compromiso bíblico práctico es importante porque cuando nuestros discípulos entonces se comprometen a conectarse con la Biblia diariamente, esto sí va a influir sus decisiones y su manera de vivir diariamente. El compromiso bíblico emocional es importante porque podemos conectarnos no solamente a leer la palabra de Dios, sino que ellos se pueden conectar también emocionalmente, tomar en cuenta de que Dios está siempre con nosotros. Estamos alertos de la presencia de Dios en cada día. Unas de las lecciones que estamos ahora en nuestros grupos de estudio, estamos utilizando este proyecto Compromiso Bíblico. El Compromiso Bíblico, este programa de estudios, nos ayuda a cruzar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estábamos estudiando esta semana la historia de Moisés cuando él fue llamado. Y quizás Moisés no estaba buscando a Dios, pero Dios estaba en búsqueda de Moisés. Y una de las cosas que la lección enfocaba era que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios está obrando diariamente en nuestras vidas. Y las escrituras entonces le mostró a nuestros discípulos, a nuestros estudiantes, que de la misma manera que Moisés no se había dado cuenta que Dios estaba ahí y que Dios lo estaba buscando y que lo perseguía, Dios se hizo presente y Dios sabía que Moisés que él estaba llamando, él era la persona que él necesitaba para que fuera a buscar y librar al pueblo israelita que estaba en cautiverio en Egipto. Quizás Moisés no sabía el plan de Dios, no estaba alerto, no se había dado cuenta de la presencia de Dios. Pero Dios sí sabía lo que estaba aconteciendo con los israelitas. Dios sabía el sufrimiento. Éxodo 3, 12 y 13 nos dice que él veía, él escuchaba y él sabía lo que estaba aconteciendo. Y cuando los discípulos hacen esta conexión emocional con las escrituras, pueden ver que sí, Dios sí está prestando atención aún a los mínimos detalles. Porque aun cuando los israelitas salieron
de Egipto, Dios iba a asegurar que no se fueran con manos vacías, sino Dios prestaba atención a los detalles pequeños para asegurar que se fueran con oro, plata, comida y todo lo que ellos necesitaban, que los mismos egipcios iban a suplir, porque Dios presta atención a los detalles. Y cuando las personas pueden, cuando nuestros discípulos pueden hacer esta conexión emocional con la palabra, pueden ver que sí, Dios está presente en sus vidas diariamente. Y cuando nuestros discípulos también hacen este compromiso bíblico misional, pueden ver entonces que la palabra de Dios tiene una influencia en nuestras vidas, que también nosotros podemos tener una influencia con las personas con las cuales nosotros nos conectamos. Es esa conexión emocional que tenemos con la palabra de Dios, porque nos hemos comprometido diariamente a leer la palabra de Dios. Ellos podrán ver que la palabra de Dios es parte de la misión universal que Dios tiene para toda la humanidad. Es la palabra de Dios que todavía puede impactar a nuestro mundo, a nuestro gobierno, a nuestras vidas diarias. Es un compromiso que la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que nos impacta de tal manera que todo lo que hacemos y con todas las personas con las cuales nosotros interactuamos, ellos podrán ver que sí, la palabra de Dios es importante, es impactante y es influyente. Nosotros lo que queremos hacer es cerrar la brecha en simplemente ser un discípulo y cumplir con lo que Dios nos llama a ser. Un discípulo que está comprometido a las Escrituras. No solamente una persona que se sienta en nuestras bancas o que se sienta en nuestra aula, sino un discípulo que esté dispuesto a profundizarse y comprometerse con la palabra de Dios cada día, diariamente, emocionalmente y misionalmente. Queremos entonces no solamente tener un plan de discipulado, que usted establezca una materia de estudios o tenga un currículo, sino que también lo que nosotros podamos hacer como líderes es ser intencionales en lo que nosotros estamos haciendo. El discipulado necesita liderazgo intencional. Dave Werga, él es parte del ministerio de Navigators. Él dijo, el discipulado no sucede de la noche a la mañana. Hay un proceso y este proceso es algo que requiere tanto tiempo como intencionalidad específica. El discipulado entonces requiere liderazgo que es intencional. Jesús en su ministerio, que duró aproximadamente 3 años, un poco más, Jesús, él equipó a sus seguidores, a sus discípulos, para hacer el trabajo de desarrollar la iglesia cristiana. Y a través de ellos la iglesia pudo prosperar. Jesús en su liderazgo intencional, él no solamente produjo discípulos, sino que él intencionalmente creó hacedores de discípulos, que no solamente crecieron ellos, que no solamente aprendieron ellos, sino que ellos también fueron preparados para preparar otros. Esto no sucede por accidente. Esto es intencional. Y Jesús fue intencional en su manera de enseñanza y en su manera de edificar y preparar a todos aquellos que le seguían a él. Jesús aseguró entonces no solo ser un hacedor, pero como buen maestro, él era equipador. Jesús quería asegurar que sus discípulos dependieran de Dios
pero que también tuvieran las herramientas necesarias para cumplir con el trabajo con los cuales Él los llamó. Jesús quería asegurar que Él los dotaba, los equipaba, los preparaba para no solamente amar a Dios, creer en Dios y serle fiel, sino también discipular a otros. La intencionalidad toma tiempo y el discipulado intencional toma compromiso. A veces lo que nos sucede y nos puede pasar a nosotros, yo como pastor, lo que me puede pasar es tener un plan de estudios, de discipulado, tener el material necesario. Se llevaron, vamos a darle clases de bautismo, los discipulamos, los bautizamos y los mandamos. Jesús tomó más de 3 años con sus discípulos. ¿Puede usted imaginarse tomar tanto tiempo con sus alumnos? 3 años. A veces ya en un par de meses las personas se salvan, se bautizan. Y si no tenemos un plan intencional de discipulado, lo que puede acontecer y ocurrir en sus vidas es que su fundamento no es tan fuerte como nosotros deseamos. Les animo entonces que usted siga el ejemplo de Jesús. Jesús dijo en Mateo 4:19, vengan en pos de mí. Ya eran pescadores, pero Jesús les dice, les haré pescadores de hombres. Jesús era intencional en prepararlos a ellos para no solamente aprender y crecer, sino que también ellos puedan producir más discípulos bajo su discipulado. Jesús aseguró pasar el tiempo suficiente con ellos para que ellos puedan crecer y para que ellos entonces también puedan producir otros discípulos. El discipulado toma liderazgo intencional. El tercer componente clave para desarrollar este plan de discipulado es que el discipulado también necesita entornos relacionales. Recuerde que sabemos que la palabra nos enseña que Jesús estuvo como 3 años en ministerio aquí en la tierra antes de morir en la cruz. Y en esos 3 años Jesús fue intencional de la manera en la cual Él interactuaba con las personas y de la manera que Él discipulaba a todos sus discípulos. Jesús fue también intencional de la manera que Él desarrollaba sus relaciones con sus discípulos. De la manera que Jesús interactuaba con las personas, con las multitudes, con los grupos pequeños, con su círculo más íntimo. De la manera que Él interactuaba y desarrollaba su relación con los que consideraba sus discípulos, de la manera que Él interactuaba con los hombres que eran parte de su grupo interior o más íntimo, de la manera que vemos en Lucas que Él interactuaba con las mujeres, o de la manera que Él interactuaba aún con los líderes religiosos de su tiempo. Jesús siempre era intencional en la manera que Él desarrollaba relaciones con las personas. Jesús no les pasó un curso de 3 meses. No es que Jesús le dijo, ok, siéntense conmigo y al final de 3 meses les voy a entregar un certificado, un diploma y después los envió. Sino que las Escrituras nos enseñan que Jesús pasó tiempo con ellos y su programa de discipulado no fue de 3 meses, sino que Él duró 3 años con ellos, casi todos los días, invirtiendo tiempo, desarrollando relaciones con ellos. Jesús quería asegurar que el tiempo que Él compartía con ellos se pudieran dar cuenta que era intencional lo que Jesús estaba haciendo.
y lo que Jesús hace con nosotros hoy también y todavía sigue siendo intencional. Cuando nosotros entonces somos intencionales en desarrollar relaciones con las personas, esto tiene un gran impacto en el discipulado. Jesús caminó con sus discípulos. Jesús habló con sus discípulos. Y no solamente caminó con ellos y habló con ellos, sino que cuando Jesús ministraba, también Jesús les dejó ministrar a su lado. Ellos estaban par y par. No era que Jesús se iba y los dejaba que ellos aprendieran a solas, sino que Jesús era el ejemplo. Jesús era el maestro enseñando, mostrando y también dejándoles practicar. Esto era el plan de discipulado intencional de Jesús. El liderazgo es más efectivo y el discipulado es más efectivo cuando hay una fuerte relación entre el líder y aquellos que le siguen. Cuando se desarrolla esta relación intencionalmente, nuestros ministerios, nuestras iglesias, nuestro liderazgo, nuestro discipulado es mucho más efectivo. Jesús dijo en Juan 15:15, ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque los que he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esta es la relación intencional e íntima que Cristo desarrolló con sus discípulos. Y esta es el tipo de relación que nosotros como discipuladores, como hacedores de discípulos, Dios quiere que también nosotros tengamos con nuestros discípulos, con nuestros miembros, con nuestros alumnos. Jesús estableció relaciones con todo tipo de personas, con hombres, con mujeres, con jóvenes, con niños, con los hombres, los ricos, con los ciegos, con los enfermos. Jesús sacó tiempo para conocerlos a ellos individualmente, personalmente. Jesús se conocía por su compasión. Jesús fue juzgado porque se sentaba con los peores. Jesús compartía con el publicano como compartía con la ramera. Compartía con los niños como compartía con los ancianos. Compartía con el más impío como él compartía como el más religioso. Jesús estableció relaciones porque él comprendía la importancia de esas relaciones para que su ministerio y el discipulado tuviera el efecto. Los ministerios se complementan el uno al otro, desarrollando relaciones. Y nosotros entonces no podemos permitirnos a nosotros mismos ignorar la importancia de relaciones desarrolladas. Les animo que seamos intencionales de la manera que nosotros desarrollamos los hacedores de discípulos, desarrollando relaciones con ellos primeramente. Para que nosotros entonces podamos crear una iglesia centrada en el discipulado, necesitamos estos tres componentes: el compromiso bíblico, el liderazgo intencional y el desarrollo de entornos relacionales. Cuando nosotros entonces sacamos el tiempo, dedicamos intencionalmente este tiempo para desarrollar un plan de discipulado sistemático y organizado, entonces nosotros vamos a poder cerrar la brecha entre simplemente desarrollar más discípulos o desarrollar hacedores de discípulos que impactan no solamente una persona o dos,
sino que continuemos multiplicando a los hacedores de discípulos para que nuestros ministerios y sobre todo para que la iglesia de Jesucristo continúe creciendo. Les dejo con estas palabras de Eric Geiger. Él es el autor y pastor de la iglesia Mariners Church en Irvine, California. Él dijo, una iglesia puede sobresalir en cualquier cosa y en todo lo demás. Pero si la iglesia no logra hacer discípulos, se ha desviado de su razón fundamental de existencia. Dios nos ha llamado a nosotros a discipular a otros para que ellos en torno continúen discipulando a todas las personas en su esfera de influencia. Y les animo entonces que animemos a las personas en nuestra esfera de influencia, que estén comprometidos a la palabra de Dios, que sean intencionales de la manera que ellos interactúan, planifican y desarrollan sus planes de discipulado, y que ellos también saquen el tiempo para desarrollar relaciones con las personas con las cuales ellos están interactuando. Si podemos entonces utilizar y podemos poner en acción estos tres componentes, esto nos ayudará a tener una iglesia centrada en el discipulado. Espero que le haya sido de bendición a ustedes. Amén. Gracias, Pastor Carlos. Wow, tenemos un reto y un desafío grande. Lo que me sorprendió, bueno, y he visto estos números antes, pero como Asambleas de Dios, los números, 19% están comprometidos. Wow. Eso debe despertarnos a la importancia que tenemos como líderes para ser intencional en hacer discípulos, porque sin discípulos la iglesia se muere. Entonces, gracias, Pastor Carlos. A ver si alguien tiene pregunta, puede preguntar ahora, puede ponerlo en el chat o puede unmute y preguntar preguntas. ¿Alguien tendrá una pregunta para nuestro pastor? Bueno, gracias, pastor. Fue muy claro lo que usted presentó hoy, que tenemos que primero tener compromiso bíblico, ser intencional con nuestro liderazgo y tener entornos relacionales. Esas son las tres claves que necesitamos para seguir adelante en el discipulado. Gracias por su tiempo. Sí, hermano Gilberto. Sí, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Gilberto Montes de Oca de Dallas, Texas. Gracias, Pastor Carlos, por su enseñanza. Una pregunta, y disculpe si es quizás no tan enfocada en el tema, pero sí habla del tema, obviamente. ¿Qué proceso, Pastor, le ha dado resultado a usted en el proceso de discipulado desde que la personita llega a la casa de Dios? Por dónde debe de pasar hasta que se considera ya una persona formada para el liderazgo? Gracias por su pregunta. Una de las cosas, y toqué en esto, y es sí, la pregunta sí está conectada al tema, absolutamente, aunque quizás usted sienta que no lo está, pero le digo que está conectada porque una de las cosas que he aprendido a través de los años de ministerio es las personas no van a poder crecer al nivel que nosotros quizás deseamos para nuestro ministerio, a menos que nuestra visión esté clara. Y una de las cosas que he tratado de enfocar en nuestra iglesia, nuestra iglesia no puede funcionar sola. Y la iglesia no puede funcionar con solamente yo, el pastor principal,
haciendo o todo el trabajo o tratando de hacerlo todo cuando soy ser humano. Y quizás en nuestras iglesias que tenemos diferentes pastores asociados, pastores de este ministerio y tal, esos líderes en esos ministerios, si están tratando de hacerlo solos o solas, como pastor de jóvenes, pastor de educación, pastor de niños, se van a quemar. Y una de las cosas que hemos tratado de enfocar en nuestra iglesia es que nuestra iglesia no está compuesta de un pastor o unos pastores y una junta de líderes, sino que somos un equipo. Pero para que ellos comprendan que somos un equipo de liderazgo, que yo no trabajo solo, que los pastores y los líderes no trabajan solos, sino que nos dependemos el uno del otro. Una de las cosas que mencioné al principio, y usted quizás no se ha conectado todavía, pero al mismo principio yo mencioné que nuestros ministerios deben estar interconectados. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que el líder, el pastor de Kids Ministry, pastor de niños, cree que su ministerio es separado y que no tiene que ver nada que ver con los adultos. Pero la realidad es que para que nosotros podamos desarrollar discípulos, todos nuestros ministerios necesitan estar interconectados. Y la idea es entonces de que una persona llega y pasa por la formación espiritual y se bautiza y desarrolla y crece. La pregunta entonces para llegar al grano es, ¿cómo llegamos al punto de que podemos determinar que esa persona está listo o lista para el liderazgo? Esto, como Jesús mostró en su ministerio con sus seguidores, no simplemente los tiró al agua fría, no les echó a los leones, sino que les preparó a través de mucho tiempo y desarrollo intencional con ellos, para que nuestros discípulos estén listos para ellos ejercer su llamado en liderazgo. Mientras que nosotros estemos invirtiendo en ellos, no solamente en las clases de bautismo para discipularlo al principio, sino que nuestro discipulado es continuo a través del tiempo, de meses y años. Al tiempo que ellos lleguen, que comprendan la visión de sus líderes y que esto es un equipo que trabaja con el propósito único de glorificar a Cristo. Y están dispuestos a desarrollar otros discípulos que desean hacer lo mismo. Yo creo que el Espíritu Santo nos mostrará que esta persona sí está lista para trabajar en función como liderazgo en su iglesia. Y será obvio para ellos porque han estado prestando atención todo el tiempo, porque usted como líder intencional le ha mostrado los pasos y le ha mostrado de la manera que usted desea que su liderazgo sea en el tiempo que usted ha desarrollado. Espero que le haya podido contestar su pregunta. Gracias, pastor. Muy amable. Un gusto. ¿Hay otra pregunta o comentario? Entonces creo que ya terminamos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy y oír al pastor compartir con nosotros el gran reto que tenemos como líderes para discipular y hacer hacedores de discípulos. Y esa es la meta. Gracias, pastor. Fue un honor tenerlo con nosotros hoy y seguimos orando por nuestra hermana Eli para que Dios le sane y que puede volver pronto para estar con nosotros. Gracias y que Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Gracias. Amén.